Seguimos en Entre Líneas y vamos a hablar, tal como decíamos, de la economía, ¿no? El otro gran interrogante que tenemos por delante en la República Argentina, más allá y una vez despejado el horizonte político, después del último domingo, con la elección, ya tenemos un presidente electo en primera vuelta. Bueno, y ahora, ¿qué pasa con la economía? Elección resuelta, super cepo inmediatamente. Así es. Domingo a la noche el anuncio del Banco Central, un comunicado que después amplió el lunes bien tempranito el presidente de la entidad monetaria, Guido Sanleris. Bueno, y hay un super cepo vigente. Que hoy se acaba de endurecer. Que además se endurece en la jornada de hoy. La idea parece cuidar las reservas, algo que había pedido Alberto Fernández en la previa. Hay que cuidar las reservas al máximo para que cuando llegue a asumir el 10 de diciembre tenga algo adentro del Banco Central. Claro. Bueno, vamos a hablar de esto porque está David Miazo, el economista de la Fundación FADA, ya en comunicación con nosotros vía Skype. Así que lo saludamos a David. David, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, un gusto estar conversando con ustedes. Bueno, muchas gracias por atendernos. Bueno, decíamos, una cuestión importante en la economía es despejar algunas incertidumbres. La política, la electoral, estrictamente era una que estaba rondando, ¿no? Sí, tal cual. Si bien terminó la incertidumbre de tipo político, ya sabiendo quién ganó, todavía queda alguna incertidumbre en cuanto a las medidas y el equipo económico que el nuevo presidente va a tener, y que eso va a ayudar a terminar de resolver la incertidumbre que hay en los distintos estados de medidas y qué tipo de políticas se van a tomar, sobre todo con algunas cuestiones un poco más acuciantes, como son la deuda, como es el tipo de cambio y como es la cuestión monetaria en términos de emisión. El equipo económico es una cuestión importante en este momento. Saber quiénes son y qué van a hacer, por supuesto, ¿no? Sí, es una cuestión importante, te diré sobre todo porque te va a mostrar, por un lado, el mensaje que quiere dar el gobierno. En este sentido, si opta por un equipo compuesto con algunas personas, como podrían ser, por ejemplo, Martín Redrado, que no son tan del riñón del nuevo gobierno, pero es gente respetada internacionalmente en los mercados. Entonces, con algún equipo conformado con personas como Martín Redrado, estarían dando una señal de cierta política más promercado, más cuidada en términos del financiamiento monetario vía emisión, digamos, del déficit público. Estarían enviando algún mensaje de ese tipo. En cambio, por ahí, si el equipo económico es muy del riñón, y con algunas ideas que vienen dejando trascender algunas personas como Cecilia Todesca, Matías Culfas y algunos miembros más del equipo, bueno, van a marcar algún tipo de economía un poco más mirada al mercado interno, sin tanto énfasis, tratando de dar señales en términos de la renegociación de la deuda, en términos de la relación que se va a tener con el FMI. Por eso algunas de estas cuestiones se van a ir develando de acuerdo a quiénes sean los miembros del equipo económico, porque te van a ir marcando que el gobierno está tratando de tomar una actitud más promercado y cercana a los organismos internacionales, o más alejada de eso, tratando de dar algunas otras señales, como lo viene dando tal vez en el aspecto internacional, con el contacto por ahí con Lula, con algún eje en algunos gobiernos más de izquierda, con el primer viaje internacional planteado a México. Estos son primeras señales que se van dando antes de siquiera tomar el gobierno, que te van dando alguna señal de que para qué lado se va a optar ir. David, bueno, mañana ya se cumple una semana hábil del nuevo cepo, el cepo mucho más estricto. ¿Cómo viste la decisión y cómo se puede sostener el mercado cambiario de aquí en más para resguardar más que nada las reservas, ¿no? Bueno, acá tenemos básicamente dos miradas centrales para empezar. Una que es la mirada desde el punto de vista macroeconómico, donde uno entiende y puede justificar una medida como el cepo cambiario, donde decimos, bueno, la economía está faltante de dólares, entonces no dejamos ni a la gente ni a las empresas comprar dólares,
para que no se nos terminen las reservas y eso genere impactos en términos de confianza y de incertidumbre aún más grandes, porque el país se queda sin ningún tipo de respaldo para afrontar la deuda o para afrontar la demanda de divisas. Eso desde el punto de vista macroeconómico. Y después un punto de vista que yo por ahí no he escuchado tanto, que nos importa más a los ciudadanos, más allá de que uno pueda entender la cuestión macroeconómica, que es que nos deja a los ciudadanos que somos capaces de tener algún tipo de ahorro totalmente desprotegidos, porque ¿por qué el argentino demanda tantos dólares? No es una cuestión cultural. El argentino entiende que no puede confiar en el peso, que con este gobierno, con el anterior y con el anterior, el peso lo único que hizo fue perder valor. Si yo tengo 100 pesos, sé que la semana que viene voy a poder comprar menos de lo que puedo comprar hoy con esos 100 pesos, y la fuga hacia el dólar es tratar de preservar la capacidad de compra que yo tengo hoy con mi dinero, con lo que gano trabajando o con lo que gano como empresa produciendo. Entonces, esa es la otra cuestión, también desde el punto de vista del ciudadano. El gobierno te coarta las pocas posibilidades que tenés de preservar el valor de tu dinero, que tampoco lo podés poner en plazo fijo porque hay alguna duda de qué puede pasar con los depósitos, si se va a haber algún tipo de plan Bonex, como hubo en algún momento. Tampoco lo podés poner en plazos fijos UVA, porque además del problema del plan Bonex, viene la duda si el nuevo gobierno no va a volver a tocar el INDEC, y vos te estás queriendo cubrir de la inflación con un instrumento que se indexa por la inflación y no sabes si va a ser verdadera esa inflación. Entonces, básicamente, el gobierno, el Estado, te deja sin medidas para que vos puedas proteger el fruto de tu trabajo. A no ser que vayas al mercado negro, son ¿no? por ahí las dos cuestiones. Te empuja Claro, por ahí te al vas mercado al negro. mercado negro, te obligan a irte al mercado negro, donde perdés aún más valor, porque siempre que se crea algún tipo de cepo, como el tipo cambiario, algunas otras veces el importador, o distintos tipos, o como fue la ley seca en Estados Unidos en su momento, para ir a casos bien conocidos, siempre se quedan en los mercados ilegales. Y si vamos por esta línea que estamos charlando, de lo último que planteé, de la desprotección del ciudadano en términos de sus ahorros, lo que hace es crecer cada vez la brecha entre el dólar oficial y el dólar libre. Entonces, hoy, si te vas al dólar libre, perdés un 15% de tus ahorros en términos de capacidad de compra. Entonces, eso también es lo que sucede. David, nos estamos centrando últimamente mucho en lo que es el mundo financiero y demás, y la economía parece haberse reducido allí, ¿no? Pero mientras tanto, la economía real sufre y mucho, ¿no? Bueno, esto es lo que sucede cuando, ¿por qué en realidad nos metemos sobre lo financiero? Porque el problema está de fondo en el exceso de pesos que tiene la economía y en la escasez de dólares. En eso podemos resumir el problema de la Argentina. O sea, si hablamos de la tasa, es por las LELIQs, y las LELIQs son por el exceso de pesos. Si hablamos del cepo, es porque no alcanzan los dólares y porque sobran los pesos. Si hablamos de la deuda, es porque los acreedores no creen que Argentina sea capaz, y el gobierno, de generar los dólares para poder pagarla. Entonces, en realidad, estamos hablando de casi todos los problemas de fondo económico radican en estas dos cuestiones. El exceso de pesos y la escasez de dólares. Y eso nos lleva también a las soluciones. ¿Cómo salimos de esto? Y la salida de esto es produciendo más y exportando más, que creo que en ese sentido Alberto Fernández ha dado mensajes muy claros y, de mi perspectiva, muy buenos, que él entiende que la salida del problema de Argentina es por esa vía. Más y todo si tenemos en cuenta que gran parte de las crisis argentinas han tenido su inicio en lo que en economía se llama crisis de balanza de pagos, donde escasean las divisas. Si pensamos un segundo en todas las crisis, la crisis de 2001, la crisis del 89 y para allá, por ahí los que tienen más años, que ya llevan vividas varias crisis, siempre es porque han faltado los dólares en la economía. Entonces, la única forma de salir de manera estructural es produciendo más y exportando más, es la forma de salir de estas cosas. David, vos decías que hay un discurso productivista de parte del presidente electo, pero también el suyo va a ser un gobierno que, como decías, va a necesitar dólares, va a necesitar
mayores ingresos para afrontar sus compromisos. ¿Temes que pueda haber ahí una colisión entre el discurso, la realidad y los intereses, por ejemplo, de los productores rurales? Puede haber alguna colisión. Te divido la parte de la respuesta en dos, porque si no sería muy larga. Por un lado, en lo que es la necesidad de dólares, que vos planteaste muy bien. Los dólares se necesitan para pocas cosas. Una, para pagar importaciones, digamos la cuenta comercial, la relación lo que exportás e importás. Otra, para pagar la deuda y los intereses de la deuda. Otra, para que los argentinos puedan dolarizar sus ahorros, y otra para respaldar los depósitos en dólares. ¿Qué ha venido pasando? Los depósitos en dólares ha sido una de las principales causantes de la baja de las reservas durante estos últimos 2 o 3 meses. ¿Por qué? Porque quienes tenían depósitos en dólares tienen miedo de que el nuevo gobierno les pueda hacer algo, de que se pueda repetir un corralito, etcétera. Entonces ha venido sacando sus dólares de manera muy acelerada en estos últimos 2 meses. Se han perdido algo así como 15.000 millones de dólares de reservas por esta razón. Entonces esa es una vía, y que va a seguir presionando en los próximos meses, a menos que se le dé cierta certidumbre. De hecho, Fernández ya dijo, quédense tranquilos que vamos a respetar los depósitos en dólares. Siempre cuando un gobierno tiene que aclarar eso, generan por ahí un poquito más de miedo. Sí. Pero bueno, siempre y cuando se genera alguna situación de confianza, esa demanda cae. La dolarización de los argentinos ya se corta con el cepo, y se puede ir alivianando el cepo de acuerdo a la disponibilidad de dólares que haya. La tercera vía, que es la deuda, ya con el reperfilamiento fue una primera forma de decir, bueno, no se van a ir tantos dólares por ahí, los reperfilamos y que el próximo gobierno decida. Y ahí ya el mercado está descontando que algún tipo de cambio en los bonos va a haber. Si no es quita, va a ser alargamiento de plazos. Un bono que vence en el 2020, vencerá en el 2025, uno que vencía en el 2024, vencerá en el 2029, o algo por el estilo, con algún tipo de periodo de gracia de los intereses durante los primeros meses. ¿Y por qué te hago toda esta explicación? Porque eso descomprimiría la necesidad de dólares del nuevo gobierno durante los primeros años. Entonces, si das algo de confianza, te dejan de salir los depósitos. La compra de dólares de las personas de atesoramiento ya lo limitas con el cepo y lo vas graduando como querés. La salida de dólares para pago de deudas e intereses, con alguna reestructuración de ese tipo, que nunca es fácil y nunca es gratis, ya la podés solucionar de alguna manera. Y lo que ya está solucionado de hace un año, es que hace un año que todos los meses tenemos superávit fiscal, que era una de las cosas que los años anteriores presionaron mucho para la generación de la crisis que tuvimos. Y eso ya hace un año está solucionado, están creando más dólares. Entonces te diré que... Bueno, estamos teniendo ahí algún problemita en el Skype, ¿no? En el tramo final. Bueno, la explicación de el panorama actual, la coyuntura, la dificultad, la vieja problemática de la República Argentina con respecto a la necesidad de dólares, incluso con aquella cuestión también vieja de que muchas veces el propio crecimiento de la Argentina le genera la necesidad de dólares, claro, que lo mete de nuevo en la misma crisis. David, a ver si te recuperamos allí. Sí, yo los escuché perfecto. Bueno, buenísimo, nosotros también. Decía también esa vieja cuestión de Argentina, que muchas veces cuando empieza en un proceso de crecimiento, el mismo crecimiento le demanda dólares que lo mete de nuevo en una crisis, ¿no? Sí, ahí hay dos cuestiones centrales que han sido las que han impactado históricamente. Por un lado, si se quiere, más estructural y de cultura de los argentinos. Por el lado estructural es que por la propia estructura productiva, como bien decías, a medida que se crece, se demandan más bienes industriales, más bienes de lujo, los autos, gran parte del componente de los autos es importado, la tecnología es importada, una parte importante de los textiles es importado. Entonces, a medida que, como bien decís, crece la economía, se demandan más bienes de consumo por un lado, pero también bienes de capital para las empresas, todo eso es importado y todo eso presiona en las importaciones. Entonces, el crecimiento genera mayores importaciones, como bien lo indicabas por un lado.
Después alguna cuestión cultural, que es que a los argentinos les gusta mucho viajar, entonces el turismo, sobre todo estas últimas décadas, ha presionado bastante sobre la balanza de pagos. Eso también, a medida que el argentino gana poder adquisitivo, tiende a viajar afuera, entonces eso también presiona por un lado, tampoco es tan importante, pero suma. Y después hay una cuestión más, si se quiere, de política. Hay algunos economistas que hablan de el populismo cambiario, donde analizan que el tipo de cambio que necesita la economía para funcionar es más alto del que la sociedad argentina está dispuesta a aceptar. Es decir, la economía necesitaría un tipo de cambio más alto que el que los argentinos queremos. ¿Por qué? Porque un tipo de cambio más bajo significa mayor poder adquisitivo. Podemos comprar más bienes importados, podemos viajar más al exterior y nuestro salario en dólares es superior. Pero la estructura productiva argentina en realidad necesita, para ser sustentable, un tipo de cambio más alto. Entonces, esto traducido a la política es lo que ha pasado con este gobierno que está terminando, con el gobierno anterior, y ha pasado, son los 90, que los gobiernos tienden a que el tipo de cambio se atrase. Es decir, que el tipo de cambio baje en reales. Entonces, ahí es cuando la Argentina se hace más cara y las importaciones se hacen, y salir al exterior y el resto del mundo se hace muy, muy barato, y se desajusta la balanza de pagos y entramos en una escasez de dólares. Bien. Es un poco una combinación de estas cosas. Bien. David, te agradecemos mucho, como siempre. Estos minutos están de cumpleaños, ¿no?, en la Fundación. Exactamente, este año cumplimos 10 años de la Fundación FADA y los festejamos la semana que viene, el jueves 7 de noviembre, con la cena anual de recaudación de fondos de FADAs, que espero verlos ahí. Bueno, David, te agradecemos mucho. Muchísimas gracias, David. Un gusto conversar con ustedes siempre. Abrazo. Bueno, ahí estaba el economista de la Fundación FADA, David Miazo, analizando la coyuntura económica, lo que se puede venir y los problemas de siempre de la Argentina que no hemos hasta aquí logrado solucionar, ¿no? Vamos a una pausa, ya volvemos aquí en Entre Líneas. Pedir la baja, cambio de titularidad y mucho más. Ahora, la oficina virtual de PEC es más virtual que nunca. Empezás y terminás todos tus trámites desde la web. Todos, sí, todos. Sin moverte de donde estés. Ingresá a epec.com.ar y comprobalo. Rápido, fácil y cómodo. EPEC. Crecemos juntos. Cuentan que con el comienzo del 5º mes lunar, impulsado por los vientos calientes, la bestia retorna. Hablan de una criatura infernal. Sea lo que sea, sus bocanadas de fuego desatarán la tragedia. Todo arderá. Y por donde él pase, nada crecerá en 100 años. Y los colores y los sonidos se apagarán para siempre. Algunas almas valientes podrán enfrentarlo, pero todos elegirán perder sus tierras, su trabajo y sus sueños antes de perder sus vidas. Alertan que en cada rincón debemos estar preparados. La bestia está al acecho. El 99% de los incendios forestales son causados por el hombre. El resto es cuento. Hacé tu reclamo. Mario de Cara, defensor del pueblo de la provincia de Córdoba. Defendemos tus derechos. En Dianfunes 352, Córdoba. Llámenos al 0800-777-0337 o www.defensorcordoba.org.ar. Se viene la Expo Turismo Río Cuarto 2019. Las agencias de viaje, gastronómicas y hoteleras,
junto con empresas de transporte, instituciones educativas, organizadores de eventos y los municipios de las Sierras del Sur y el Valle de Calamuchita, se unen para impulsar el potencial turístico de la ciudad y región, promoviendo una extensa agenda de eventos deportivos, educativos, culturales y comerciales. Vení a compartir en familia y aprovechar las ofertas especiales para armar tus próximas vacaciones. También vas a poder disfrutar de conferencias de primer nivel, espectáculos en vivo y un amplio patio de comidas. Te esperamos los días 8, 9 y 10 de noviembre en el predio del Club Banda Norte. Entrada libre y gratuita. Invita Gobierno de Río Cuarto. Estamos cerca.